Hola, bienvenidos a su canal Fácil Arte Hecho a Mano. Mi nombre es Luzaida Alarcón, instructora de manualidades y artesanías del Centro de Comercio y Servicios SENA Regional Cauca. En esta oportunidad vamos a trabajar un denario con el nudo San Francisco. Entonces iniciemos. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer este denario con este nudito que se llama el nudo de San Francisco, o algunas personas le dicen el nudo franciscano. Mírenlo, aquí está. ¿Cómo vamos a hacer este nudo y cómo vamos a hacer este denario? Tengo 50 centímetros y como está doblado pues es 1 metro. Entonces vamos a iniciar y acá le vamos a dejar más o menos unos 12 centímetros. Aquí donde yo voy a iniciar. 12 centímetros le voy a dejar, o sea que voy a empezar a hacer el nudito en este punto. ¿Cómo voy a hacer el nudo? Miren, con una pajillita o con un pitillo ustedes se van a ayudar. Aquí lo voy a recortar para que no sea muy largo. También pueden utilizar un palito de bombón. Entonces miren, toman el cordón de este lado y la pajillita la ponen allí. Y vamos a empezar a hacer una vuelta. Aquí tengo una vuelta, miren que esa vuelta me está quedando por acá adentro, digamos, me está quedando el cordoncito, ¿cierto? Llevo una vuelta, llevo 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas y 5 vueltas. Ahí ya terminé, miren. Acá por dentro miren que me queda el cordoncito. Ahora ¿qué hago? Con esta punta de acá la introduzco por aquí, ¿sí? Ahora sí, estiro el cordón, estiro, miren, ahí está por dentro, miren. Lo que pasa es que yo lo suelto un poquito para que ustedes lo vean y entonces saco la pajilla. Pero miren que aquí yo tengo los nudos y no los suelto, entonces lo estiro de aquí un poquito, lo paso a mi otra mano y lo estiro de aquí otro poquito y vuelvo y hago ese mismo y lo estiro. Entonces aquí ya me quedó el nudito, miren. Ahora sí saco la pajilla y voy a utilizar estos balines. Estos balines son balines número 4, estos balines, porque tienen miren ustedes acá, tienen bastante, digamos, el diámetro es bastante anchito para que me quepa sobre la colita de ratón. Entonces aquí ¿qué hago? Vuelvo y tomo mi pajilla, la pongo aquí al ladito, miren. Vuelvo y la tomo allí, la pongo ahí al ladito y vuelvo y hago lo mismo. Hago una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas y 5 vueltas. Cuando tengo las 5 vueltas, entonces tomo la punta, la introduzco por aquí, por la mitad de la pajilla, la saco toda. Recuerden nunca soltar aquí estos nudos que tengo, mire que yo nunca los estoy soltando, ahí los estoy teniendo, miren. Entonces estiro, miren cómo estiro y saco la pajilla, la saco, ahí ya. Entonces ahí siempre tengo yo mis deditos ahí y lo estiro para acá, mire, para que me quede el cordoncito, el nudito bien pegado acá a este balín. Ahí ya tengo otro, ¿sí? Y así vamos haciendo los nudos a lo largo de toda la pulsera, o sea, vuelvo y hago lo mismo. Voy a hacerles otro nudito. Bueno, entonces voy a hacer el otro nudo y miren que cambié este fondo blanco para que ustedes lo puedan ver mucho más claro, digamos. Vuelvo
y tomo aquí la pajilla, vean, aquí, ¿sí? Miren. Entonces, ¿qué hago? Doy una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas y 5 vueltas. Miren que este cordón me queda por debajo, ¿no? Entonces aquí lo tomo, esta punta de este otro cordón la introduzco por aquí, la saco totalmente, la saco, miren, la saco aquí y vuelvo y saco la pajilla. Aquí la saco, miren. Miren que nunca he soltado yo estos nuditos que he hecho ahí, entonces yo lo corro para que me quede cerca de acá, del balín, lo corro con mis deditos, lo voy corriendo, miren, suave, y ahí lo estiro de un lado y lo estiro del otro, y ahí lo estiro, ahí ya me queda el nudo. Este nudo es el nudo que se utiliza para hacer los rosarios. Yo lo estoy haciendo en este denario y con este cordón grueso para que ustedes lo vean. Bueno, ahí ya tenemos el otro. Volvemos y ponemos el balín. Digamos, este denario también lo pueden usar para hacer mantras. Ya pusimos aquí el balín. Ahora sí, colocamos acá al lado, miren, la pajilla. Y ahí está el cordón, miren. Aquí pongo mi uña aquí y empiezo a dar la vuelta, miren. 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas. ¿Qué hago ahora? Tomo el cordón, lo paso por acá, por este centro, lo estiro, recuerden, siempre cogiendo el nudo, saco la pajilla y ahora sí lo estiro, miren, lo estiro, lo estiro, lo estiro, lo estiro todo lo que más pueda para que el nudo me quede aquí al lado de el balín. Ahora sí vuelvo y lo estiro, vuelvo y lo estiro para allá, pero poquito, no vayan a estirar así muchísimo porque el nudo se les puede desbaratar. Este nudo lo pueden hacer ustedes, yo les estoy enseñando directamente sobre la pulsera, pero si no lo pueden hacer así, entonces ustedes toman el cordón y lo hacen y lo hacen y lo hacen y le repite y lo repite hasta que lo aprendan a hacer y después ya vienen y lo hacen acá la pulsera. Entonces yo creo que ya, ahí ya les dejo el nudo, voy a poner acá los 8 balines y entonces ya nos miramos. Bueno, entonces miren que aquí ya tengo los 8 balines, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué hago ahora para terminarla? Aquí voy a colocar otro balín al final para que sean los 10 y acá simplemente le hago un nudo normal, o sea, aquí le hago un nudito aquí así. Entonces acá cortamos la hebra aquí así y le ponemos un poquito de calor, ahí ya, ahí le hacemos aquí. Al otro lado hacemos lo mismo, cortamos la hebra y le ponemos nuevamente otro poquito de calor y ahí ya queda sellada. ¿Cómo la vamos a cerrar? Acá vamos a hacer el mismo nudo plano que ustedes ya lo conocen porque ya lo hice en el otro video. Yo les recomiendo que miren todos los videos para que ustedes conozcan exactamente cuáles son todos los nudos. Entonces mire, aquí este hilito es un hilito chino y corté 25 centímetros porque vamos a hacer aquí un nudito plano y ese nudito plano es corredizo. Tomamos esta hebra para acá, digamos, hacemos como esta bombita aquí, esta de acá la ponemos por encima de esta que hemos colocado aquí y esta la pasamos por acá abajo. Entonces vuelvo y le repito, por favor miren el video de cómo se hace un nudo plano. Ahora nos devolvemos con esta y la pasamos por aquí encima y esta la pasamos por acá.
ahí llevamos un nudo plano. Vamos a hacer 3 nudos planos, ¿sí? Bueno, ahora sí, aquí tengo un nudo plano, siempre son 2, uno para un lado y otro para el otro lado, o sea, uno para el lado derecho y uno para el lado izquierdo. Este nudito nos va a servir como un nudo corredizo, digamos. Acá no está muy, digamos, ustedes no pueden ver muy bien el nudo plano, entonces por eso vuelvo y les repito, vayan y vean el video de cómo se hace el nudo plano y entonces ustedes lo hacen aquí, aquí como yo lo estoy haciendo, porque es que entre más finito sea el hilo, es más difícil que ustedes puedan mirar. Bueno, entonces aquí ya hice los 3 nudos planos, aquí ya los tengo los 3 nudos planos y entonces estiramos el hilo bien. Para hacer esto ustedes pueden utilizar o bien sea terlenca o este hilo chino. Entonces aquí lo cortan, hay que cortarlo un poquito más cerquita para que lo quemen aquí, ahí ya, y vuelven y lo cortan aquí y aquí ya lo queman y ahí ya les quedó. Entonces miren que él corre. Si ustedes quieren que estas tiritas les queden más largas, pues entonces no toman 1 metro, sino que pueden tomar 1,10 o 1,20. Bueno, entonces ustedes ya miren que aquí ya quedó la pulsera con el nudito plano, cerrada. Y entonces este ya sería como el resultado final del denario, con el nudito San Francisco, recuerden. En todo caso, hasta acá llega este proyecto, espero que lo elaboren y lo que siempre les digo, la bisutería es muy agradecida, la pueden comercializar muy fácil, entonces por favor realicen sus proyectos. Los quiero mucho, nos vemos en el próximo video.